Todo empezó con la intuición, ese sutil regaño que crece en lo más profundo de mi pecho y se niega a ser ignorado. La sensación llevaba días carcomiéndome, como una sombra que se cernía sobre momentos que deberían haber sido tranquilos. Su teléfono estaba siempre en silencio y sus disculpas, cada vez más detalladas, parecían planificadas con precisión quirúrgica. Pero el golpe definitivo llegó cuando escuché un comentario sin importancia en el pasillo de la empresa: parece que siempre está en buenas manos en la oficina. Al principio, quise descartarlo. Tal vez fuera paranoia, el fruto de mi mente tratando de justificar un matrimonio que parecía desmoronarse, aunque no fuera por una razón clara. Pero la curiosidad, o quizá el miedo a descubrir algo que no estaba preparada para afrontar, hablaba más alto. Aquella noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Esperé hasta que el silencio se apoderó de la casa, y mientras ella decía que estaría en una reunión, yo seguí un plan silencioso. Llegué tarde a la oficina, cuando las luces de la mayoría de las habitaciones ya se habían apagado. El pasillo estaba vacío, solo resonaban mis pasos vacilantes. La puerta del jefe estaba entreabierta, dejando ver una rendija de luz amarillenta. Se me aceleró el corazón. Respiré hondo, tratando de razonar. Tal vez fuera solo trabajo. Pero lo que vi al empujar suavemente la puerta fue poco profesional. Allí estaban los dos, envueltos en una cercanía que no dejaba lugar a dudas de lo que estaba pasando. Ella rió suavemente, una risa que no había oído en años. Mi mundo se detuvo en ese instante. Toda pizca de felicidad compartida entre nosotros fue aplastada por esa escena. Pero lo que me devastó aún más fue la naturalidad del momento, como si yo no existiera. Como si nuestro matrimonio fuera solo una fachada para algo más conveniente. No esperaba visitas a estas horas, dijo, con la voz llena de arrogante confianza, sin siquiera levantar los ojos hacia mí. Me miró, pálida como una hoja de papel, pero antes de que pudiera decir nada, algo en mí explotó. La rabia, la humillación, el deseo de sacar a la luz lo que me habían hecho. Espero que te guste la audiencia, dije, lo bastante alto como para que los ecos reverberaran por los pasillos de la empresa. Todo el mundo sabrá quién eres en realidad. Los siguientes minutos fueron un borrón. Gritos, patéticos intentos de explicación y mi decisión final: el divorcio es lo único que saco de esto. Me fui antes de que mi impulso me hiciera cruzar la línea de la violencia. Pero el daño ya estaba hecho, no solo para la habitación, sino para mí. Sin embargo, aquella noche solo fue el principio. Lo que yo creía que era el punto final era en realidad la apertura de una historia de traiciones aún más profundas, secretos que amenazaban no solo mi dignidad, sino toda la estructura de la empresa y las personas que me rodeaban. Descubrir hasta dónde habían llegado para ocultar sus mentiras se convirtió en mi objetivo. Y fue en este camino donde me di cuenta de que su traición no solo era una afrenta a nuestro matrimonio, sino también una peligrosa red que podía destruir todo lo que yo había construido. Pero había una pregunta que no me dejaba en paz: ¿hasta dónde debía llegar para vengarme? Bienvenido al canal. Aquí no toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas, destruyendo la confianza y las relaciones. Prepárate para una narración intensa llena de giros y sorpresas. Ahora respire hondo, porque la historia que está a punto de escuchar le conmocionará. Buena historia. Alexander siempre se había enorgullecido de su ética de trabajo. A los 38 años, había alcanzado un alto cargo en una de las mayores empresas tecnológicas de la región. Disciplinado, detallista y apasionado por lo que hacía, su rutina consistía en largas horas en la oficina y tardes dedicadas a su familia. Él y Sofía, su mujer, eran conocidos por sus amigos como la pareja perfecta, dos personas que parecían haber encontrado la fórmula de la felicidad en el matrimonio. Ambos parecían siempre en sintonía, compartiendo chistes internos e historias de sus vidas entrelazadas. Sin embargo, como muchas cosas que parecen perfectas, su relación era más compleja de lo que parecía. Sofía, a sus 35 años, tenía una presencia impactante. Artista de reconocido talento, dividía su tiempo entre el trabajo en el estudio y la gestión de la casa. Mientras Alexander se sumergía en informes y reuniones, Sofía daba vida a lienzos vibrantes y esculturas que destilaban emociones intensas. A pesar de ello, a menudo sentía que la monotonía de la vida doméstica ahogaba su creatividad.
La maternidad nunca entró en sus planes, algo que causó silenciosas fricciones en el matrimonio. Alexander, aunque respetaba su decisión, no ocultaba su deseo de formar una familia más numerosa. Este punto de desacuerdo era algo que rara vez discutían directamente, pero cuya sombra planeaba sobre cada interacción. Vivían en una casa espaciosa en un barrio tranquilo. Los días empezaban con Alexander saliendo temprano, el sonido de la puerta al cerrarse era la banda sonora de Sofía preparando el desayuno. Pasaba horas en el estudio, a menudo perdiendo la noción del tiempo hasta que la luz del sol empezaba a desvanecerse. Las tardes, sin embargo, eran una lucha constante por mantener la cercanía que antaño parecía natural. Mientras Sofía quería compartir historias de inspiración artística, Alexander solía estar agotado y prefería el silencio o pequeñas distracciones como programas de televisión. La relación con los compañeros de trabajo de Alexander era otro punto de incomodidad. Estaba muy unido a su jefe, Isen, un hombre carismático y un estratega nato. Isen, con su habilidad para ganarse aliados con una simple sonrisa, desempeñaba el papel de mentor y amigo de Alexander. Sin embargo, Sofía nunca simpatizó con él. «Cuidado con Isen», decía de vez en cuando, en el tono más ligero posible, aunque sus palabras tenían un peso que Alexander nunca cuestionó. Para Sofía, Isen parecía representar todo lo que ella rechazaba, la superficialidad y la manipulación. Para Alexander, era un modelo de éxito. Un ejemplo de lo que se podía conseguir con dedicación y visión estratégica. A través de esta convivencia en el trabajo, Alexander canalizaba su ambición, a menudo pasando por alto las muestras de incomodidad de su mujer ante la presencia cada vez más constante de Isen en sus vidas. Sin embargo, había algo más que inquietaba a Sofía. Se sentía desconectada, como si el hombre con el que se había casado hubiera cambiado con los años. Alexander estaba más distante, su atención parecía fragmentada, dividida entre el trabajo y un matrimonio que suponía demasiado sólido como para requerir esfuerzo. Sofía, en cambio, buscaba signos de vitalidad en su relación. Pequeños gestos que pudieran reavivar la llama de algo que temía haber perdido. La rutina en casa se veía interrumpida por encuentros ocasionales con amigos. Sofía mantenía un círculo de conocidos en el mundo artístico, mientras que Alexander, más reservado, prefería evitar estos encuentros. Las encontraba tediosas y a menudo decía que no entendía la obsesión de Sofía por las conversaciones sin sentido. Por otro lado, Isen invitaba a menudo a la pareja a cenas de trabajo. Sofía rara vez iba, pues se sentía incómoda en un ambiente en el que todos parecían enfrentarse entre sí en lugar de compartir momentos. En los últimos meses, Alexander había notado un sutil cambio en el comportamiento de Sofía. Parecía más reservada y los silencios entre ellos se hacían más largos. Cuando él intentaba hablar de algo importante, ella desviaba la conversación hacia temas triviales, como la decoración del salón o las plantas del jardín. Él, por su parte, empezó a cuestionarse internamente si ella era realmente feliz. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, Alexander temía que la vida que tanto le había costado construir no fuera suficiente para mantenerla satisfecha. Por otro lado, Sofía se debatía en una batalla interna que la consumía. Se preguntaba cómo un matrimonio que había empezado con tantas promesas había llegado a este punto de apatía. A pesar de sus dudas, seguía desempeñando el papel de esposa abnegada, preparando comidas, manteniendo la casa en orden, esperando que de algún modo el tiempo curara el vacío que sentía. El trabajo de Alexander empezó a exigirle más. Las noches en la oficina se hicieron frecuentes, y con ellas, también las excusas. Decía que era para asegurarse un ascenso que podría cambiar sus vidas. Sofía le apoyaba de palabra, pero en el fondo se sentía abandonada. La idea de que Alexander lo sacrificara todo por algo que quizá ni siquiera necesitaran la inquietaba aún más. Isen, en cambio, siempre parecía estar cerca, una presencia constante en las historias que Alexander traía a casa. Isen consiguió cerrar ese enorme contrato. Isen tiene una visión increíble para resolver problemas. Sofía escuchaba, pero no se sentía parte de la narración. Para ella, Isen no era más que otra figura que representaba el creciente distanciamiento entre ella y su marido. Las semanas pasaban y los desacuerdos se acumulaban. Las pequeñas discusiones se hicieron frecuentes, pero siempre terminaban sin solución. Alexander creía que era normal, todo matrimonio tiene sus altibajos, pensaba. Sofía, sin embargo,
estaba cada vez más convencida de que algo tenía que cambiar. Quería volver a sentirse viva, encontrar la manera de recuperar el entusiasmo que parecía haber quedado en el pasado. Y fue en este contexto en el que la dinámica entre ellos empezó a cambiar. Los pequeños gestos se cargaron de significados ocultos. Una cena olvidada, una mirada distante, un mensaje sin respuesta en el móvil, todo parecía llevar el peso de algo más grande. Para Alexander, era solo una fase. Para Sofía, era el presagio de un cambio inevitable. Los dos seguían con su rutina lo mejor que podían, intentando mantener una relación que cada día parecía más frágil. Sin embargo, ambos ignoraban lo que les acechaba, una verdad que, cuando saliera a la luz, sería capaz de hacer tambalear no solo su matrimonio, sino también todo lo que habían construido a lo largo de los años. El tiempo pasaba, pero el vacío entre Alexander y Sofía parecía crecer cada día. Como él se dedicaba cada vez más al trabajo, sus noches en la oficina se convirtieron en una cómoda excusa para evitar el malestar que sentía en casa. Sofía, por su parte, se refugiaba en su estudio, creando obras que portaban una intensidad emocional que no podía expresar con palabras. El silencio entre ellos ya no era solo una pausa, era un abismo. Alexander empezó a fijarse en detalles que antes había ignorado. La forma en que Sofía apartaba la mirada durante las comidas, las caricias que se volvían raras y torpes, y los momentos en que parecía distante, perdida en pensamientos a los que él no podía acceder. Pero él se lo justificaba, el trabajo exigía su total dedicación, y el cansancio cotidiano explicaba el distanciamiento. Al fin y al cabo, ¿no era normal que todos los matrimonios pasaran por periodos así? Eso era lo que él prefería creer. Por otro lado, Sofía intentaba mantener la normalidad, pero había algo en su postura que delataba su malestar. Sus paseos, inspirados, se hicieron más frecuentes, y Alexander notó que parecía más cuidadosa con su aspecto en momentos aleatorios. No era algo que cuestionara habitualmente, pero últimamente le hacía dudar. Reprimió sus pensamientos. No quería albergar inseguridades que podrían ser solo fruto de su mente cansada. Mientras tanto, en la oficina, Alexander se enfrentaba a nuevas presiones. Eisen, siempre manipulador y directo, dejó claro que el rendimiento de Alexander sería crucial para el éxito de una fusión inminente. Ahora no hay margen para el error, dijo con su típica seguridad. El peso de la responsabilidad le asfixiaba, pero Alexander lo veía como una oportunidad de demostrar su valía, no solo a la empresa, sino también a sí mismo. Creía que este éxito podría reavivar algo en casa, demostrar a Sofía que todo merecía la pena. Sin embargo, las cosas empezaron a descontrolarse. Una noche, Alexander se vio sorprendido por la llamada de un colega que trabajaba en el departamento financiero. ¿Sabías que hay discrepancias en algunos informes que están relacionadas con Eisen?, preguntó el colega en tono preocupado. Alexander negó cualquier implicación, pero la duda sembrada en su mente empezó a crecer. Empezó a sospechar de la relación entre Eisen y los negocios de la empresa. Aunque hasta ahora había confiado en la ética de su jefe, algo parecía fuera de lugar. Decidido, empezó a investigar discretamente, revisando contratos y documentos. Lo que encontró le hizo estremecerse, pero seguía sin tener pruebas concretas. En casa, Sofía seguía distanciándose. Sus reuniones para buscar inspiración parecían más misteriosas. Una noche, al llegar pronto del trabajo, Alexander notó algo inusual. El perfume de Sofía, normalmente suave, era más fuerte, mezclado con una ligera nota de vino. Afirmó que había quedado con una amiga, pero su explicación fue breve y poco entusiasta. Él no quería enfrentarse a ella, pero la sensación de que algo iba mal le seguía ahora como una sombra. Fue entonces cuando todo empezó a converger. Los encuentros nocturnos de Alexander y las frecuentes salidas de Sofía dibujaban un patrón que ya no podía ignorar. Decidió actuar. Seguro de que descubriría algo, empezó a observar más de cerca, pero sin revelar sus sospechas. En los días siguientes, pequeños detalles empezaron a encajar. Mensajes que Sofía borraba rápidamente, vagas excusas sobre retrasos y una tensión en el ambiente que parecía a punto de estallar. Entonces surgió una oportunidad. Alexander recibió una inesperada notificación de una reunión que se había adelantado a la mañana siguiente en lugar de a la tarde. Esto significaba que podía llegar pronto a casa,
pero en lugar de decírselo a Sofía, decidió mantener su llegada en secreto. Algo en su interior le decía que había llegado el momento de confirmar lo que temía. Cuando entró en la casa, encontró silencio. La cocina estaba impecable y las luces apagadas, salvo un resplandor lejano procedente del estudio de Sofía. Dudó, pero decidió ir allí. Al acercarse, oyó risas apagadas y voces que no solo pertenecían a su mujer. Su corazón se aceleró. Abrió lentamente la puerta y lo que vio hizo que su mundo se viniera abajo. Sofía estaba allí, riendo con Isen como hacía años que Alexander no veía. La cercanía entre ellos era innegable, como si todo el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. El shock lo paralizó durante unos segundos, pero pronto se apoderó de él la ira. Entró bruscamente, y el sonido del portazo resonó en la habitación. Sofía se quedó paralizada y la sonrisa de Isen se desmoronó al instante. Entonces tenía razón, dijo Alexander, con la voz llena de frustración y dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía intentó hablar, pero no encontró las palabras. Isen, con su habitual confianza en sí mismo tambaleante, permaneció en silencio, mirando fijamente a Alexander con una expresión que mezclaba culpa y desafío. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, exigió Alexander, con la voz cada vez más alta. Sofía, visiblemente conmocionada, murmuró algo sobre que no era lo que parecía, pero él ya no quería oírlo. Sus palabras eran irrelevantes ante la imagen que se desplegaba ante él. Isen intentó intervenir, diciendo que se trataba de un malentendido, pero Alexander lo interrumpió con un gesto firme. Fuera de aquí, le dijo a Isen, su voz transmitía una autoridad que su jefe no podía ignorar. Isen vaciló, pero acabó marchándose, dejando a Alexander y Sofía solos en el estudio. El silencio entre ellos era pesado, cargado de palabras no dichas y de dolor acumulado. «Lo has destruido todo», dijo Alexander, rompiendo por fin el silencio. Sofía intentó acercarse, pero él retrocedió. «No te atrevas a decir que no significó nada. No después de eso». Sin esperar más explicaciones, Alexander salió de la casa, el sonido de sus pasos resonando en la noche. No sabía dónde ir, pero sabía que no podía quedarse allí. La traición era evidente, pero algo en su interior le decía que había algo más detrás de la escena, algo que aún no comprendía. Alexander sintió el peso de las horas. Había pasado la noche vagando sin rumbo, conduciendo por calles vacías, con los pensamientos revueltos por el torbellino de emociones. El rostro de Sofía y la presencia de Isen en su casa no dejaban de rondarle por la cabeza. Cada risa, cada mirada de complicidad que presenciaba le hacían la respiración pesada, casi imposible. Cuando por fin aparcó el coche en algún sitio, se dio cuenta de que ya estaba amaneciendo. Pero algo en su interior insistía en que aún quedaba más por descubrir. La traición era solo el principio, había piezas sueltas que debían encajar. Decidido, Alexander cogió su teléfono móvil y empezó a rebuscar entre los registros de trabajo y los mensajes relacionados con Isen. Recordó las sospechas levantadas sobre las finanzas de la empresa y cómo Isen parecía estar directamente relacionado. Mientras revisaba los documentos en el sofocante silencio del coche, la información empezó a alinearse. Había firmas, transferencias de fondos y autorizaciones que no tenían sentido. Isen estaba malversando dinero de la empresa y, lo que era peor, estaba utilizando el nombre de Alexander para encubrir sus actos. Con manos temblorosas, Alexander se dio cuenta de la gravedad de la situación. No era solo un matrimonio que se desmoronaba, su carrera, ganada con tanto esfuerzo, también estaba amenazada. Estaba claro que Isen llevaba meses manipulándole. La traición personal y la profesional estaban conectadas, pero necesitaba pruebas. Y más que eso, necesitaba respuestas de Sofía. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué había permitido que todo llegara a esto? Cuando por fin volvió a casa al amanecer, Alexander encontró a Sofía sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y cansada. Llevaba una taza de té en la mano, pero parecía más un gesto automático que un intento real de calmarse. El sonido de la puerta al abrirse la hizo levantar la vista, y por un momento ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente. Alexander sintió una mezcla de rabia y agotamiento. «¿Lo sabías?», dijo por fin, con la voz baja, casi un susurro,
pero cargada de una intensidad que cortaba el aire. Sofía dejó la taza sobre la mesita y se levantó despacio, dudando antes de hablar. Yo, no sé de qué me estás hablando. No me mientas, Sofía. Ahora no. He estado armando el rompecabezas toda la noche, y todo apunta a ti y a Isen. La traición, el dinero, la empresa, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Parecía a punto de responder, pero algo la detuvo. Su expresión, antes cargada de culpa, se llenó de un miedo que Alexander nunca había visto antes. Dio un paso adelante e insistió, habla. ¿Qué sabes del desfalco en la empresa? Alexander, por favor, no es como crees. Entonces explícamelo. Gritó, incapaz de contener la explosión de sentimientos. Porque, desde mi punto de vista, estabas en mi estudio, con mi jefe, mientras él no solo arruinaba nuestro matrimonio, sino que intentaba destruir mi carrera. Sofía respiró hondo, como si se dispusiera a saltar por un precipicio. Finalmente, empezó a hablar, con voz temblorosa. No sabía lo del dinero, al principio no. Isen vino a verme hace meses. Me dijo que estabas en peligro, que había sospechas sobre ti en la empresa y que intentaba protegerte. Yo, le creí. ¿Protegerte? ¿Y qué pidió exactamente a cambio de esa protección? Alexander escupió las palabras, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Sofía bajó los ojos, como si la vergüenza fuera un peso insoportable. Dijo que necesitaba algo para asegurarse de que estabas a salvo. Que si yo estaba a su lado, podría tenerlo todo bajo control. Alexander sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dio un paso atrás, conmocionado. ¿Así que pensaste que la mejor forma de protegerme era involucrarte con él? ¿De verdad creías que eso iba a salvarme? Estaba desesperada, gritó Sofía, con la voz quebrada por la emoción. Me manipuló, Alexander. Me dijo que si no accedía, podrías acabar despedido, investigado, destruido. ¿Y le creíste?, gritó Alexander, estallando de nuevo la furia. ¿Pensaste que traicionar nuestro matrimonio era la única solución? Sofía empezó a llorar, pero Alexander ya no tenía espacio para la empatía. Estaba en un punto sin retorno, y cada palabra de ella no hacía más que avivar su ira. Isen está robando la empresa, dijo por fin, con un tono frío y calculador. Y te utilizó para asegurarse de que no me enterara mientras lo hacía. Y ahora, gracias a ti, estoy en medio de todo. Mi carrera, mi reputación, todo está en juego. No sabía lo del dinero. Sofía insistió entre sollozos. Solo quería protegerte. Y acabaste destruyéndolo todo, replicó, con la voz teñida de amargura. No me protegiste, Sofía. Me expusiste. Alexander se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándola. Tenía que actuar, y rápido. Isen no solo había traicionado su confianza, sino que había puesto en peligro toda su vida. Y Sofía, con su intento desesperado de resolver el problema, no había hecho más que empeorarlo todo. Antes de marcharse de nuevo, Alexander se volvió una última vez hacia Sofía. Lo solucionaré. Pero cuando se acabe, tú y yo también. Su silencio fue ensordecedor mientras él salía por la puerta. Sofía sabía que había cruzado una línea de la que no podría volver. El hombre al que amaba estaba destrozado, y en gran parte era culpa suya. Mientras Alexander subía a su coche, decidido a enfrentarse a Isen y sacar a la luz toda la verdad, Sofía se quedó sola, afrontando las consecuencias de sus decisiones. Alexander conducía en silencio, el sonido del motor era el único ruido en la sofocante atmósfera del coche. Su mente iba a toda velocidad, repasando cada detalle de lo que había descubierto. La traición de Sofía era una herida abierta, pero el plan de Isen había convertido lo que antes era una herida personal en un desafío existencial. Todo lo que Alexander había construido, su carrera, su reputación e incluso su dignidad, pendía de un hilo. Sabía que actuar sin un plan sería desastroso, pero el tiempo no corría a su favor. Isen era un hombre inteligente y, ahora que el asedio se acercaba, podía hacer cualquier cosa para protegerse. Detuvo el coche delante de un edificio discreto, un lugar donde sabía que podría obtener información vital.
El despacho de un antiguo colega, ahora abogado especializado en fraudes empresariales, era su única oportunidad de comprender la magnitud del problema antes de enfrentarse a Eisen. Alexander entró, ignorando la ansiedad que crecía en su interior. El abogado, un hombre directo y de voz suave, le saludó con expresión preocupada al oír los detalles. «Estás en una situación delicada, Alex», dijo el abogado, volviendo a dejar los papeles sobre la mesa. Si las firmas que mencionas fueron realmente falsificadas, eso te coloca en dos posiciones, víctima o cómplice. Alexander frunció el ceño, la tensión en su rostro se hizo más evidente. No hay ninguna posibilidad de que yo sea cómplice. Nunca he firmado nada que no fuera legítimo. El abogado suspiró. Te creo, pero no importa lo que sepas. Importa lo que se puede probar. Eisen puede usar esto para incriminarte y desviar su atención. Necesitas algo sólido, algo que le eche toda la culpa a él. Alexander asintió lentamente. Sabía que tenía que actuar con precisión. Era una cuestión de supervivencia. Tras una larga discusión sobre estrategias, salió del despacho con un plan: acceder a los archivos confidenciales de Eisen. No estaba seguro de lo que encontraría, pero tenía que intentarlo. De vuelta al trabajo, Alexander sintió el peso de las miradas de sus compañeros. Sabía que empezaban a circular rumores, probablemente Eisen ya estaba intentando controlar la narración. Para guardar las apariencias, Alexander entró en su despacho, cerró la puerta y empezó a reunir pruebas que pudieran corroborar sus sospechas. Sabía que Eisen guardaba en la oficina un portátil personal que rara vez utilizaba. La idea de acceder a ese ordenador era arriesgada, pero era su única oportunidad. Cuando cayó la noche y la mayoría de los empleados habían abandonado el edificio, Alexander puso en marcha su plan. Sabía que Eisen tenía la peculiar costumbre de trabajar hasta tarde, así que esperó pacientemente en su despacho hasta que oyó los pasos firmes de su jefe saliendo de la oficina. En cuanto se presentó la oportunidad, entró en el despacho de Eisen, con el corazón acelerado pero movimientos calculados. Buscó su portátil y conectó rápidamente una memoria USB para clonar los archivos. El tiempo parecía alargarse, cada segundo acompañado por el miedo a ser descubierto. Cuando por fin terminó, Alexander salió de la habitación, intentando parecer tranquilo, pero el sudor de sus manos demostraba su nerviosismo. De vuelta en su despacho, empezó a revisar los archivos. Lo que encontró le dejó sin habla. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales, contratos fraudulentos e incluso mensajes intercambiados entre Eisen y otros implicados en la trama. Pero había más. Entre los correos electrónicos, encontró mensajes de Sofía. Eran vagos, pero dejaban claro que ella sabía más de lo que había admitido. El dolor que sintió Alexander al leer esos mensajes no se parecía a ningún otro. No era solo la traición física o emocional. Era la sensación de que Sofía había omitido deliberadamente verdades que podrían haberle protegido. Cerró el portátil con los puños apretados. El dilema moral era ahora insoportable: desenmascarar a Eisen significaría desenmascarar también a Sofía. Quería justicia, pero ¿a qué precio? Al día siguiente, Alexander se enfrentó a Sofía. Estaba en casa, sentada en el mismo sofá donde le había esperado la noche anterior. Cuando él entró, ella levantó la vista, pero su expresión mostraba que sabía lo que se le venía encima. ¿Por qué no me lo has contado todo?, preguntó Alexander, con la voz baja pero cargada de emoción. Sofía respiró hondo, como preparándose para un golpe inevitable. Quería protegerte, pero también tenía miedo. No sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Eisen. ¿Sabías lo suficiente como para decirme algo? ¿Por qué elegiste el silencio? Dio un paso adelante, con los ojos fijos en los de ella. Porque pensé que podía controlar la situación, respondió ella, con voz temblorosa. Pensé que podría mantenerte al margen. Alexander rió, un sonido seco y amargo. Y al hacerlo, me metiste en medio. Ella empezó a llorar, pero él no la consoló. El dolor y la rabia estaban demasiado mezclados para que él pudiera separar las emociones. Averigüé lo suficiente para acabar con Eisen, continuó. Pero si lo hago, también te arrastrarán a ti. ¿Qué sugieres que haga, Sofía? Porque ahora mismo,
No veo una salida que no lo destruya todo. Sofía intentó recomponerse, pero su desesperación era evidente. No tengo excusas, Alex. Pero si tú quieres, afrontaré las consecuencias. Sé que lo he estropeado todo. Alexander no respondió inmediatamente. Se limitó a levantarse, coger las llaves del coche y salir de casa. Necesitaba tiempo para pensar. A cada kilómetro que recorría, las palabras de Sofía resonaban en su mente. Sé que lo he estropeado todo. Pero sabía que no era solo culpa de ella. La codicia y la manipulación de Isen habían sido el catalizador de todo. Detuvo el coche frente a un parque y se sentó en un banco, observando a los niños que jugaban mientras sus padres reían y hablaban. Sintió una punzada de envidia por aquella sencillez, por aquel tipo de felicidad que ahora parecía tan alejada de su realidad. Pero también sintió que en su interior crecía la determinación. Había algo que podía hacer, algo que no solo arreglaría lo que estaba mal, sino que también le daría un nuevo propósito. Decidido, Alexander se puso en pie. Sabía que la siguiente etapa sería la más difícil. Pero por primera vez en días, sintió que volvía a tener control sobre su vida. Alexander entró en la sala de reuniones de la empresa con una presencia que hacía tiempo que no sentía. En su rostro, la calma de quien ya ha trazado todos los pasos, pero en su pecho, el corazón se le aceleraba de adrenalina. Las pruebas que había reunido contra Isen estaban guardadas en una carpeta negra que sujetaba con fuerza, y cada palabra de lo que iba a decir estaba clara en su mente. Había llegado el momento de exponer toda la verdad, no solo sobre los crímenes de Isen, sino también sobre la traición que había destrozado su vida personal. Los directivos de la empresa estaban reunidos, con Isen sentado a la cabecera de la mesa, derrochando su habitual seguridad en sí mismo. Cuando vio entrar a Alexander, esbozó una sonrisa sarcástica, pero la expresión desapareció rápidamente cuando Alexander colocó su maletín sobre la mesa y empezó a hablar. Pido unos minutos de la atención de todos para presentar una información que afecta directamente a esta empresa y a su integridad, empezó Alexander, con voz firme. Abrió la carpeta y empezó a distribuir los documentos. Cada página revelaba transferencias financieras, contratos falsificados y comunicaciones comprometedoras que implicaban a Isen. La sala, antes llena de murmullos, se sumió en un tenso silencio. Esto es absurdo. Isen se levantó bruscamente, con la cara roja de ira. ¿Te estás inventando todo esto para inculparme? Alexander permaneció impasible. Todos los documentos están autentificados. Y si es necesario, estoy dispuesto a entregarlo todo a las autoridades. Hizo una pausa y miró directamente a Isen. Tu plan ha llegado a su fin. Los directores, conmocionados, empezaron a discutir entre ellos. En pocos minutos, quedó claro que Isen no tenía escapatoria. Uno de los ejecutivos cogió el teléfono y llamó a la policía, mientras otro ordenaba que sacaran a Isen del edificio. El hombre que una vez manipuló a todos a su alrededor estaba ahora acorralado, sus mentiras expuestas a la vista de todos. Mientras lo escoltaban a la salida, echó una última mirada a Alexander, llena de odio e impotencia. Tras la reunión, Alexander sintió una mezcla de alivio y vacío. Había protegido su carrera y la empresa, pero el precio personal que había pagado era demasiado alto. Su confianza en Sofía había quedado destruida y sabía que no había vuelta atrás. Decidido, volvió a casa por última vez. Sofía estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de llorar. Cuando Alexander entró, ella se levantó lentamente, como anticipando las palabras que él diría. Está hecho, dijo Alexander, cruzándose de brazos. Isen ha sido descubierto y será detenido. La empresa está a salvo. Sofía asintió, pero no dijo nada. Había algo en la expresión de Alexander que le impedía intentar cualquier defensa o alegato. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente, con voz baja y vacilante. Alexander suspiró profundamente, como si buscara fuerzas para responder. Nosotros ya no existimos, Sofía. Lo que pasó no se puede deshacer. Tomaste decisiones que rompieron algo que nunca podrá repararse. Te amé, pero eso ya no es suficiente. Sus palabras cayeron sobre ella como un golpe, y Sofía empezó a llorar de nuevo, pero Alexander no vaciló. Sabía que era la decisión correcta, por dolorosa que fuera.
Recogió sus maletas, que ya estaban hechas, y salió por la puerta sin mirar atrás. Era el final de un capítulo, pero también el principio de algo nuevo. En los meses siguientes, Alexander se sumergió en su carrera, pero también empezó a reconstruir su vida personal. En una conferencia de negocios conoció a Lara, una abogada con la que mantuvo largas y sinceras conversaciones. A diferencia de Sofía, ella era directa y franca, y eso le atrajo. Con el tiempo, los dos empezaron a acercarse y Alexander, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía volver a hacer un hueco para el amor. Sofía, por su parte, se enfrentó a las consecuencias de sus decisiones. Su relación con Isen no solo había destruido su matrimonio, sino también su reputación en los círculos artísticos. Luchando contra los remordimientos, se dedicó a una nueva serie de obras que reflejaban su dolor y su arrepentimiento. La exposición de estas piezas fue bien recibida, pero Sofía sabía que el reconocimiento artístico no llenaba el vacío dejado por la pérdida de Alexander. Isen, tras ser detenido, se enfrentó a un juicio público y humillante. Las pruebas contra él eran irrefutables y su sentencia no se hizo esperar. Lo perdió todo, su posición, su libertad y el respeto de cualquiera que alguna vez lo hubiera considerado un líder. Su caída fue tan rápida como su ascenso, y ahora vivía en el olvido, un ejemplo de cómo la codicia y la manipulación pueden destruir incluso a los más poderosos. Para Alexander, se había hecho justicia, pero sabía que las cicatrices permanecerían. Sin embargo, junto a Lara, sentía que había una nueva oportunidad de construir algo real, algo basado en la confianza y el respeto mutuo. Seguía mirando al pasado, pero el futuro por fin parecía prometedor. Si has llegado hasta aquí, dinos en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Tu opinión es muy importante. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición, y creemos que la confianza es la base de cualquier relación. Hasta la próxima.